¿Será que la gracia del Señor anula o inhabilita la ley del Señor? El salmista dice que su ley, que la ley de Dios es perfecta. Es perfecta. Y es tan perfecta que declara que es la única que convierte el alma. Si la gracia de Dios no es una dispensación de tiempo, la gracia de Dios siempre ha existido. Si la gracia está de la mano del Creador, Él se complace en la obediencia. Él espera de ti y de mí como sus hijos que obedezcamos. ¿Obedecer a qué? ¿Se ha dado cuenta, hermano Mauricio, que hoy día estamos en una generación donde se obedece mucho más a la orden de un pastor? Se obedece mucho más y se es más leal a las normas de una institución que a lo que realmente la ley de Dios establece. Pecado no es lo que tú piensas, porque tú puedes tener un concepto de lo que es pecado. Yo puedo tener mi propio concepto de lo que es pecado, pero ¿qué es lo que es para Dios pecado? Primera de Juan capítulo 3, verso 4, quebrantar la ley. Adán y Eva quebrantaron el mandamiento, pecaron. Vino como consecuencia la muerte. Si tú piensas que Él vino a ponerle punto final a la ley, entonces quiero decirte, hermano, que ese pensamiento está completamente en oposición a lo que Jesús enseñó. La gracia de Dios en lo absoluto se contrapone a la ley de Dios. No son dos cosas diferentes. No es que ahora como estamos bajo la gracia, ya desechamos la ley de Dios. Es imposible desechar la ley de Dios para sus hijos. Shalom, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta noche. Muy contento de poder estar una vez más junto a ustedes en su podcast Escrito Está. Una nueva oportunidad que el Señor nos regala de estar juntos a través de este espacio. Muy agradecido por su sintonía. La verdad que cada viernes el Señor nos ha dado la oportunidad de estar por este medio y yo agradezco el que nos acompañen, agradezco su preferencia. Desde aquí saludo a toda la congregación Pacto Eterno, tanto allá en Argentina como acá también en Chile. Una bendición que puedan estar con nosotros. En esta oportunidad me acompaña un gran amigo, un siervo del Señor, que creo que es primera vez que está con nosotros en este podcast y me siento muy bendecido, muy honrado de que nos pueda acompañar. Quiero ya presentarle para que ustedes les conozcan, para los que no lo conocen. Él es nuestro hermano Mauricio Córdoba. Siervo, bienvenido, una bendición que esté con nosotros. Salude por favor a la audiencia. Amén, siervo, muchas gracias por esa bienvenida. Me agrego también, me adhiero a los saludos enviados por el siervo, allá a Argentina, a Venezuela, a todos los que se puedan conectar en esta noche. La verdad que un poquito nervioso, siervo, pero muy contento y agradecido por la invitación. Amén, amén, siervo. Sí, los nervios van a ir pasando, eso es normal. Amén. Una bendición. Bueno, hoy día no está con nosotros nuestro hermano Edward. Desde acá también un saludo para él, como también a nuestro hermano Lucas y a nuestras hermanas que la semana pasada estuvieron ellas en este lugar también trayéndonos una hermosa enseñanza de la palabra del Señor. Me refiero a nuestra hermana Abigail con nuestra hermana Fernanda, que el Señor les bendiga grandemente. La verdad, hermano Mauricio, que esta noche, si el Señor le permite y para todos quienes están con nosotros, vamos a abordar un tema que estoy seguro despertará el interés de muchos de nuestros hermanos, porque vamos a hablar acerca de la ley de Dios y de la gracia de Dios. La ley y la gracia. Un tema que, por cierto, por lo que yo me doy cuenta en este tiempo, es un tema muy mal entendido, un tema que la verdad que tiene pensamientos muy distantes el uno del otro, especialmente por gran parte del cristianismo, porque queremos hablar esta noche, hermano Mauricio, acerca de si es que la gracia de Dios anula la ley de Dios. ¿Qué piensa usted, hermano Mauricio? ¿Será que la gracia del Señor anula o inhabilita la ley del Señor? Bueno, tal como usted lo señala, siervo, por muchos años yo también creí que la gracia en cierta manera anulaba la ley.
Pero a medida que fueron transcurriendo los años, ¿no es cierto? Escudriñando la Escritura, me fui encontrando con pasajes que fueron golpeando mi mente y mi corazón. De tal manera que había un conflicto interno en mí. Y comencé a verlo también en el exterior. En muchos hermanos está esta duda, ¿cierto? Hay un tema controversial dentro del cristianismo, dentro de la fe en general, ¿no es cierto? De todos los creyentes. ¿Será que la gracia anula la ley? ¿Será cierto esto, siervo? ¿Será que solamente podemos vivir por gracia sin ley? Bueno, ya entramos de lleno al tema con esa pregunta que usted señala, hermano Mauricio, porque creo que es una pregunta que hoy día es muy recurrente y está en la mente y en el corazón de muchos hermanos, de muchos amigos, acerca de que ¿será que la gracia del Señor anula o inhabilita la ley de Dios? Como primer punto, queridos hermanos, quisiera señalar lo siguiente, y hermano Mauricio, las Sagradas Escrituras, cuando nosotros comenzamos a estudiarla, a escudriñarla, nos encontramos que ella contiene leyes, porque las Escrituras contienen las leyes que el Creador entregó a su pueblo. El Creador le entrega a su pueblo sus leyes, sus mandamientos, ¿cierto? Sus instrucciones, con el objetivo único de traer bendición y traer prosperidad a su pueblo. Amén. El propósito del Señor al entregar su ley, sus instrucciones, porque eso es lo que es la ley de Dios, son instrucciones. Cuando Él entrega sus instrucciones a su pueblo, Él lo hace con el propósito de traer bendición y traer prosperidad a sus hijos. Es más, cada una de las leyes del Señor fueron entregadas por el Altísimo para nuestro propio beneficio, hermano Mauricio. ¿Sabías tú esto? ¿Sabías tú que el propósito de la ley de Dios no es otro sino traer beneficio a nuestra vida? Miren cómo dice la palabra del Señor. Me gustaría, hermano Mauricio, si usted me acompaña a la Escritura. Amén. Miren cómo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 12 y verso 13, por favor, hermano Mauricio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Altísimo tu Dios de ti, sino que temas al Señor, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Fíjese cómo dice el verso 13. Si puede leer nuevamente el verso 13, por favor, hermano Mauricio. Que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos. ¿Qué es lo que pide Dios? Que guardemos los mandamientos. Que guardemos los mandamientos, que guardemos sus estatutos. ¿Y cómo termina diciendo la última parte del verso 13? Que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Para que tengas qué? Prosperidad. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Cuando los hijos de Dios, cuando nosotros disponemos el corazón a obedecer, a guardar, a poner por obra los mandamientos del Señor, según esta Escritura, señala que algo recibimos. ¿Y qué es lo que recibimos? Prosperidad. Prosperidad. Miren cómo dice el Salmo capítulo 1, por favor, hermano Mauricio. Salmo capítulo 1, del verso 1 al verso 4. Preste atención cómo dice la Escritura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace Prosperará, sí. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? El verso 2 dice que aquel que tiene su delicia en la ley de Dios, el que medita en el día, el que medita durante la noche, ¿en qué? En la ley del Señor, en la palabra de Dios, dice el salmista, ese será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja nunca cae. Y termina diciendo, y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace prospera. Amén. Es decir, estas escrituras que hemos tomado, hermano Mauricio y queridos hermanos que están desde casa, nos muestran algo muy claro. Y es que el obedecer la ley de Dios, el obedecer las palabras del Señor, trae como resultado prosperidad a nuestra vida. Amén. ¿Te habías detenido en esto? De hecho,
Me viene a mi memoria lo que dice el libro de Josué, cuando el Señor se le aparece a Josué y le dice, como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Le dice, no te dejaré ni te desampararé. Luego en el verso 7, 8, le dice, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, porque cuando andes en ella, si no te apartas a diestra ni a siniestra, es decir, si guardas y obedeces lo que está en la ley de Dios, dice, entonces harás prosperar tu camino Amén. y todo te saldrá bien. ¿Será cierto, siervo, que a lo mejor por eso que a nosotros nos cuesta un poco aceptar la palabra ley? Porque cuando se nos nombra la palabra ley, ¿cierto? Inmediatamente y automáticamente se viene a nuestra mente ¿qué? El coartar de nuestra libertad. Y eso uno tiende por naturaleza a rechazarlo. Exacto. ¿Sí? Tal cual, tal cual. Creo que uno de los grandes problemas en este tema es la traducción. Porque cuando llega a nuestras manos la Biblia, a nuestras manos en la Biblia aparece la palabra ley. Las instrucciones de Dios se traducen con el término ley. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros escuchamos la palabra ley? Lo que usted está señalando. ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha el término ley? Automáticamente viene a nosotros ese pensar represión, confinamiento, ¿cierto? Ley, más reprensión, es decir, algo negativo. Uno no lo asocia a algo positivo, a imposición. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que la ley de Dios está lejos de reprimir, de oprimir, de opresión. Es lejos de eso. De hecho, el término ley viene del hebreo Torah. Y Torah significa instrucción, porque eso es la ley de Dios. Así es. Son las instrucciones de Dios. Son las instrucciones de amor de un padre hacia sus hijos. Cuando usted, hermano, busca guardar, obedecer la ley de Dios, lo que usted está haciendo no es otra cosa sino guardar y obedecer las instrucciones de su padre. Manifestar mi amor hacia Él. Manifestar mi amor hacia Él. De hecho, en palabras muy sencillas, el término Torah tiene relación con la instrucción del arco y la flecha. Cuando usted empieza a profundizar en el término Torah, se va a encontrar que Torah tiene que ver con la instrucción del arco y la flecha. ¿Cuál es el propósito, hermano Mauricio, de una flecha? Dar en el blanco. Dar en el blanco. De hecho, muchos hoy día por ahí se preguntan, ya hay predicadores que uno generalmente escucha y dicen, Dios tiene un propósito en tu vida, Dios tiene un propósito para ti. Y saltan esas preguntas y esos signos de interrogación en uno. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia? Pues bien, quiero señalarte a la luz de la Escritura que el propósito con el cual Dios nos ha llamado es uno solo. ¿Sabe cuál es? Es que tu vida, mi vida, dé en el blanco. Amén. Es poder dar en el blanco. El Señor quiere que tu vida dé en el blanco. De hecho, entre paréntesis, ¿sabe usted, hermano Mauricio, que la palabra pecado o el término pecado viene del hebreo hasham, que literalmente significa errar el blanco? Errar en el blanco. Amén. ¿Se da cuenta? Pecado tiene el significado de errar en el blanco. Correcto. Es decir, si Torah, si la ley de Dios, la palabra de Dios, es la que a mí me lleva a dar en el blanco, cuando yo peco, estoy errando en el blanco. Es decir, lo que el Señor desea de nosotros, lo que el Señor desea de tu vida, querido hermano y amigo, es que no erres al blanco. ¿Y cuál es la única forma de no errar al blanco? Siguiendo la instrucción, la guía del Señor. Teniendo el arco y la flecha, teniendo la guía, la instrucción, es decir, la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Por lo tanto, como estamos señalando esta noche, hermano Mauricio, y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor, cuando hay un hombre o una mujer que dispone su corazón a obedecer los mandamientos, la ley de Dios, esto trae prosperidad, trae como resultado bendición a nuestra vida. Porque si de verdad, querido hermano y amigo, deseamos nosotros ser prósperos y bendecidos, entonces debemos necesariamente guardar las leyes y los mandamientos del Señor. Debemos entender esta gran verdad. Todos los mandamientos y estatutos entregados por el Señor, hermano Mauricio, son reglas benéficas de familia, son instrucciones benéficas de familia que nos enseñan a amar a Dios de la forma que Él quiere ser amado. Porque de la única manera, hermano Mauricio,
que nosotros podamos amar a Dios como Él quiere que lo amemos, es a través de su palabra. Porque tal vez tú puedes decir, o yo puedo decir, no, yo amo a Dios con todo mi corazón. Mi corazón late de amor por Él. Pero ojo, la Escritura dice que el corazón del hombre Es engañoso. es engañoso y perverso. Tal vez tú puedes pensar o creer amar a Dios con todo tu corazón, pero de la única manera que podamos amar a Dios como Él quiere es a través de su palabra. Es como nos instruye Él en su palabra. Por eso que la ley de Dios son reglas o son instrucciones benéficas que Él nos entrega para que nosotros lo aprendamos a amar a Él como Él espera que nosotros le amemos. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que hoy día existen muchas, pero muchas personas que piensan, y a su vez otras muchas también que enseñan, que la ley de Dios es una carga pesada de llevar, hermano Mauricio? Muchos tienen este concepto, no, la ley de Dios es imposible de cumplir. La ley de Dios es una carga muy pesada. Sin embargo, cuando nosotros miramos las Escrituras, ellas nos dicen totalmente lo contrario. La Biblia no nos dice que la ley de Dios, que las instrucciones de Dios sean una carga pesada. Miren lo que Juan el apóstol pensaba y habla acerca de la ley de Dios y los mandamientos del Señor. Si me acompaña, hermano Mauricio, por favor, al libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 2 y verso 3, dice así de esta manera. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Miren cómo señala el verso 3 de Primera de Juan 5. Dice, este es el amor a Dios. Aquí está el amor de Dios. Aquí están los que verdaderamente aman a Dios, los que guardan sus mandamientos. ¿Te has dado cuenta de esto? El verdadero amor no es solo cantarlo. No estoy diciendo que no haya que cantarle al Señor. Pero la verdadera manifestación o la verdadera demostración de amor hacia el Señor es cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Aquí lo dice. Y termina señalando Juan, y sus mandamientos No son gravosos, no son una carga. Sus mandamientos no son gravosos. El término gravoso tiene que ver con algo pesado, con una carga molesta. Por lo tanto, Juan aquí declara que su ley, la ley de Dios, los mandamientos del Creador, no son una carga pesada, no son una carga molesta, no son reglas impositivas que nos subyuguen y nos confinen a estar bajo ley. No, sus mandamientos son una bendición. Amén. Bueno, viene a mi memoria ahora el apóstol Pablo, ¿cierto? Rav Shaul. Y él dice, ¿cierto? En la Escritura, sed imitadores de mí como yo soy imitador del Mesías. Amén. Entonces, cabe la pregunta ahora, ¿él cumplió la ley o no cumplió la ley? ¿Pablo? ¿Ah? Sí, por supuesto. Entonces eso echa por tierra, ¿cierto? El pensamiento que se levanta y dice que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios, que solamente la gracia de Dios. Bueno, muchos tienen ese concepto. De hecho, por ejemplo, cuando vemos la vida de otros hombres de Dios, ¿cómo explicamos lo que dice Job capítulo 1 cuando señala que no hay otro como él, varón temeroso, perfecto y apartado del mal? ¿Cómo ese hombre llegó a ser perfecto? El salmista dice que su ley es la que perfecciona los caminos y los pasos del hombre. ¿Quién es el único que perfecciona al hombre? ¿La ley de Dios? Pablo mismo lo señala cuando dice que él le llegó a la estatura del varón perfecto. La estatura del varón perfecto. ¿Por qué él fue perfecto en todo? Porque guardó la ley. Porque él cumplió todo lo que estaba establecido en la ley referente al Mesías. Entonces, efectivamente, los mandamientos del Señor, hermano Mauricio, no son una carga. Al contrario, la palabra y la ley de Dios es tan perfecta. Miren cómo, mira en memoria un salmo, Salmo 19, verso 7 al verso 8. Miren cómo dice el salmista refiriéndose a la perfecta ley del Señor. Léalo por favor, mi hermano. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Aleluya, amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Notemos esto, queridos hermanos.
El salmista dice que su ley, que la ley de Dios es perfecta. Es perfecta. Y es tan perfecta que declara que es la única que convierte el alma. Amén. Es la que convierte nuestra alma, es la que transforma nuestra alma. Sí, hermano, pensar que la ley de Dios es mala es un error. Pensar que la ley de Dios ya, por usar un término, no pasó de moda, es un error. Aquí dice la Escritura que es perfecta. Entonces, mi hermano Mauricio, aquí es donde saltan preguntas y dudas como, si la ley de Dios es tan perfecta que convierte el alma, ¿por qué hoy día muchos la rechazan? ¿Por qué la mayoría hoy día? Porque hay que decirlo, la mayoría hoy día la rechaza, diciendo que ya, que la ley de Dios no es para este tiempo, que nosotros creemos solo en Jesús, que solamente somos de fe, que solamente vivimos por la gracia, que la ley era para los judíos, que la ley era para el pasado, que la ley era para los israelitas y que ya en este tiempo no es necesario. Entonces, ¿por qué la mayoría hoy día tiene ese pensar? ¿Por qué gran parte del mundo cristiano abraza ese concepto de que ya la ley de Dios en este tiempo no rige, no corre, no está válida? Parto de la base de hombres de Dios, como usted los mencionó en su momento, de Pablo, que ellos, si hubiesen entendido lo que hoy día la mayoría entiende, jamás hubiesen escrito, por ejemplo, lo que dice Romanos 7:12, porque esto es lo que Pablo pensaba acerca de la ley de Dios. Mire cómo dice Romanos capítulo 7, verso 12. Escúchelo, por favor. Dice así, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mire lo que pensaba Pablo de la ley de Dios. ¿Usted cree que Pablo realmente enseñó que ya la ley de Dios no está vigente? ¿Usted piensa que Pablo, el apóstol, el que hoy día la mayoría llama el apóstol de los gentiles, enseñó que ya la ley de Dios no está vigente? ¿Se da cuenta lo que él está escribiendo acá? Él dice que la ley de Dios es santa, justa y es Bueno. buena. Es buena la ley de Dios. Por lo tanto, me pregunto, según lo que aquí Pablo está enseñando, si la ley de Dios es santa, buena y justa, vuelvo y pregunto, ¿por qué muchos la rechazan? ¿Por qué la mayoría la rechazan? Saben, hermanos y hermano Mauricio, como señalaba hace un momento, hoy día existe un concepto muy equívoco en cuanto a la ley y en cuanto a los mandamientos del Señor. La mayoría piensa que la ley, como usted mismo lo dijo hace un momento, muchos piensan que la ley es imposible de cumplir. Yo sé que tú has conversado con alguien que te ha dicho esto, no, si la ley nadie la puede cumplir. Es más, a lo mejor tú mismo que me estás escuchando tienes ese pensar, no, si no hay nadie que pueda cumplir la ley, que el único que la puede cumplir es el Mesías, muchos dicen. Correcto. ¿Ha escuchado usted esas Supuesto, expresiones? ¿no? Y muchos, justamente por lo que leíamos antes, porque creen que es una carga, que es gravosa, que es imposible justamente de cumplir. Cuando creo yo, sin temor a equivocarme, que es mucho más difícil cumplir mandamientos de hombre, dogmas de hombre. Es mucho más difícil, es mucho más pesado. Eso sí es gravoso. Todo lo que es impuesto por el hombre es una carga, pero lo que trae el Señor no es carga. Y efectivamente hoy día muchos tienen ese concepto, no, si la ley de Dios no puede cumplirse. Estoy seguro que tú has escuchado a tu pastor y a los predicadores que hoy día usan las plataformas donde señalan, no, nadie puede cumplir la ley. El único que cumplió la ley por nosotros es Cristo. Cristo. Él ya la cumplió por nosotros. Y como Él ya la cumplió, ya nosotros no tenemos necesidad de cumplirla. La dan por terminada. Exactamente. Pero, hermano, ese pensamiento hoy día es mayoritario en esta generación. La ley de Dios y sus mandamientos dicen, ningún hombre la puede cumplir. La mayoría piensa que los mandamientos del Creador son muy difíciles. Incluso muchos dicen que son inalcanzables, hermano Mauricio. Y es por eso dicen la mayoría, ¿no? Tuvo que venir el Mesías Yeshua, tuvo que venir Cristo a este mundo. ¿Para qué? Para que Él pudiera cumplir esa ley por nosotros. Así es. Ya que ningún ser humano podía, por lo inalcanzable de sus requerimientos. Dígame si no es el pensar hoy día de la mayoría. La mayoría, justamente. Pregúntele a quien esté a su alrededor, la mayoría piensa esto. ¿Y sabe por qué? Porque esto es algo que se ha ido sembrando a través del tiempo.
de generación en generación se ha ido sembrando esa semilla. Nadie la puede cumplir. La ley de Dios no es para nosotros. Solo el Mesías la cumplió. Sin embargo, quiero señalar esta noche a la luz de las Escrituras. Esto no es lo que la Biblia realmente enseña. Esto es solo un pensamiento que existe en la mente de los hombres. Es un pensamiento que alimenta, ¿sabe qué, hermano Mauricio? Es un pensamiento que alimenta el vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Por supuesto. Porque cuando uno dice, no, si nosotros no podemos, es imposible, Cristo la cumplió por nosotros, ¿sabe lo que estamos alimentando? Estamos alimentando simplemente el querer vivir a nuestra manera. Alimentamos el querer vivir transgrediendo la palabra de Dios. Alimentamos y nos autoconvencemos. Porque esto es lo que ha generado este pensamiento. Autoconvencerse de vivir si total Dios conoce mi corazón. Si total Dios sabe que yo lo amo de corazón. Porque eso es lo que ha provocado y lo que ha generado en esta generación este pensamiento. El vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Pero eso obviamente está totalmente en desacuerdo con la palabra del Señor. ¿Quieres saber lo que la Biblia dice al respecto? Si tú piensas que la ley nadie la puede cumplir, si tú piensas que la ley no hay hombre que la puede cumplir, entonces escucha esta escritura. Mira lo que dice Dios, porque Dios dice totalmente lo contrario a lo que tú piensas. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30 del verso 10 al verso 14. Presta mucha atención, no te vayas, porque si tú piensas que tú y nadie puede cumplir la ley de Dios, mira lo que Dios dice al respecto. Deuteronomio 30, versos 10 al 14. Cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Detengámonos un momento. Vuelva y lea nuevamente el verso 11 poniéndole énfasis, hermano Mauricio, por favor. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Es difícil entonces guardar la ley de Dios? Aquí dice que no, claramente. ¿Es difícil guardar la ley de Dios? Tú puedes pensar eso. Tu pastor te pudo haber enseñado eso. Los predicadores pueden decirlo. ¿Pero qué dice Dios? Mira lo que dice Dios. Dice, no es difícil para ti y tampoco está lejos. Es decir, no es inalcanzable el cumplir el mandamiento. Siga leyendo, por favor, el verso 12 del capítulo 30 de Deuteronomio. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que no la cumplamos? Perdón, para que lo cumplamos. Verso 13. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos la traiga y nos la haga oír, a fin de que la cumplamos. Verso 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Porque muy cerca está la palabra, el mandamiento. ¿Está lejos? ¿Es inalcanzable? ¿Es imposible cumplirla? ¿Se da cuenta que hay una gran dicotomía y una gran contradicción en lo que hoy día se piensa y lo que se cree y lo que se predica? Porque hoy día la mayoría predica, no, si nadie la puede cumplir. Pero eso es lo que el hombre enseña. Eso es lo que el conformismo humano ha llevado, ¿cierto?, a generalizar. Pero Dios no dice esto. Dios dice que la ley de Dios no es imposible de cumplir, es fácil, no es difícil. Luego dice, no está ya en el cielo para que tú digas, es imposible alcanzarla. Tampoco dice, está al otro lado del mar para que alguien diga, no podemos, ¿quién la traerá para que la cumpla? Está cerca, dice, está a tu mano. Está al alcance. La ley de Dios sí se puede cumplir, hermano. Es como cuando uno está en casa, ¿cierto? Uno como padre enseñando a sus hijos y uno transmite, ¿cierto?, el deseo de que se cumplan ciertas normas en el hogar. Y uno se la hace saber al hijo. Bueno, uno de los mandamientos del Señor dice que nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres. Y una forma de honrarlo, y la mejor forma de honrarlo es la obediencia, obedecer a nuestros padres. Pero el libro de Malaquías también dice el Señor, y habla como padre, dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra?
preguntando por la obediencia, porque Él sí dejó ciertas normas, estatutos y leyes para nosotros, sus hijos. Efectivamente, efectivamente, creo que la mayor honra que nosotros podemos dar a nuestro Padre es precisamente lo que yo siento que hoy día es la razón por la cual no se guarda esto. La razón por la cual no se guardan los mandamientos de la ley de Dios es falta de obediencia. Porque sí se pueden cumplir. Vuelvo y te repito, y te reitero, mi querido hermano, con mucho aprecio, amor, bajo ningún punto, como muchas veces lo señalamos, nuestro anhelo no es querer imponer nuestra verdad y tampoco querer imponer nuestro punto de vista. Simplemente estamos conversando a la luz de las Escrituras. Si tú crees y piensas que la ley de Dios nadie la puede cumplir, que no hay ser humano que la pueda cumplir, que por eso tuvo que venir el Mesías para cumplirla por nosotros, quiero decirte que estás equivocado. Con mucho amor, respeto, te señalo, estás equivocado, porque aquí en Deuteronomio capítulo 30 dice el Señor que su mandamiento no es difícil, que está a nuestro alcance, sí se puede cumplir. ¿Sabes lo único que se necesita para cumplir la ley de Dios? Obediencia. Es lo que hoy día carece de este mundo, es lo que hoy día hace falta en nuestros corazones, la obediencia, porque eso es lo que Él espera. Creo que la mayor demostración de amor y de adoración es precisamente esto, la obediencia. Miren cómo dice la Escritura en 1 de Samuel, hermano Mauricio, por favor, si me ayuda a leerlo. 1 de Samuel, capítulo 15, verso 21 y verso 22. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Amén. ¿Se dan cuenta? El Señor no espera de nosotros sacrificios. Él no pide de nosotros holocaustos. Lo único que Él espera y en lo que Él se complace es la obediencia. La obediencia. Él se complace en la obediencia. Él espera de ti y de mí como sus hijos que obedezcamos. ¿Obedecer a qué? ¿Se ha dado cuenta, hermano Mauricio, que hoy día estamos en una generación donde se obedece mucho más a la orden de un pastor? Se obedece mucho más y se es más leal a las normas de una institución que a lo que realmente la ley de Dios establece. Correcto. Bueno, también viene a mi memoria el testimonio de Pablo, ¿cierto? Cuando justamente todas estas cosas, estos dogmas de hombre, él los deja de lado, ¿cierto? Y los toma por basura. Exacto. Para tomar la ley del Señor y seguir en obediencia en toda su vida. Amén. Hasta terminar esa carrera. Amén. Efectivamente. La mejor adoración, hermano Mauricio, el mejor cántico que nosotros podemos entonar para agradar al Creador es nuestra obediencia a sus mandamientos. Creo que la mejor canción, la mejor adoración que nosotros podamos brindar, el mejor perfume que podemos elevar delante de la presencia de nuestro Padre, es nuestra obediencia. El obedecer, como dice Samuel, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Saben, queridos amigos, ir en contra de la perfecta ley del Señor crea una barrera entre nosotros y nuestro Creador. Cada vez que nosotros nos comportamos de manera rebelde y vamos en contra de la ley de Dios, lo que vamos formando alrededor nuestro es una barrera que nos aleja del Creador, ya que su perfecta ley, la ley de Dios, su palabra, la perfecta justicia de Dios no puede coexistir, no puede habitar con la vil corrupción del pecado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, bajo ningún punto se trata de pensar que la ley de Dios se opone a la gracia de Dios, o viceversa, porque este es el tema que esta noche estamos tratando. La gracia de Dios en lo absoluto se contrapone a la ley de Dios. No son dos cosas diferentes. No es que ahora como estamos bajo la gracia, ya desechamos la ley de Dios. Es imposible desechar la ley de Dios para sus hijos, porque la única manera de tener prosperidad es siendo obediente a su palabra. La única manera de poder elevar olor grato y perfume agradable ante la presencia del Creador
es obedeciendo la ley del Señor, es siendo fieles y obedientes a lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Sí, fue cuando pasaron los años, yo me comencé a encontrar con este tipo de pasajes, comenzaron a golpear mi corazón. Entonces me vi, como dice usted, lejos del Señor. Había la luz de su palabra, ¿cierto? Comenzó a iluminar mi interior y me di cuenta que estaba muy lejos de la verdad, muy lejos, ¿cierto? De la gracia del Señor, de la verdadera gracia de Dios. ¿Qué podríamos compartir con nuestros hermanos que nos están ahora sintonizando, que nos están viendo? ¿Tienen alguna esperanza ellos? ¿Tienen a quién pueden acudir? Porque se están dando cuenta, así como nosotros nos dimos cuenta, ¿cierto? De que están en pecado, de que están transgrediendo la ley de Dios. ¿A quién pueden acudir para poder salir de esa situación? Bueno, efectivamente, como usted dice, estar en pecado delante del Señor no es otra cosa, sino, como dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, es infringir la ley de Dios. Cuando nosotros quebrantamos un mandamiento, quebrantamos una ley, cualquiera de las leyes que está establecida en la Escritura, estamos pecando. Por lo tanto, el pecado nos aleja del Señor, pone barreras que nos apartan del Creador. ¿Qué es lo que nos puede acercar? Es precisamente lo que va de la mano, es la gracia. Porque la gracia no es algo que se contrapone a la ley de Dios. La gracia no es algo que esté lejana a la ley de Dios. Ambas, tanto la ley como la gracia, siempre han actuado juntas desde el principio. Para muestra un botón. Génesis, el primer matrimonio que Dios puso y plantó en el escenario de esta tierra. Adán y Eva. El Señor le da ley porque la ley está desde el principio. De todo árbol del huerto puedes comer, pero de este árbol le dijo el Señor, no comerás. ¿Qué es lo que está imponiendo ahí el Señor? Una ley. Ley, mandamiento, orden, no lo hagas. Porque de cierto te digo, le dijo el Señor, que cuando comieres, morirás. Morirás. Ahí Dios le puso ley. ¿Qué hizo el hombre? Pecó, transgredió. Desobedeció. Porque la desobediencia es quebrantar la ley. Cuando yo quebranto la ley, peco. Eso es pecado. Pecado no es lo que tú piensas, porque tú puedes tener un concepto de lo que es pecado. Yo puedo tener mi propio concepto de lo que es pecado, pero ¿qué es lo que es para Dios pecado? 1 de Juan capítulo 3, verso 4, quebrantar la ley. Adán y Eva quebrantaron el mandamiento, pecaron. Vino como consecuencia la muerte. Pero ¿qué es lo que actuó inmediatamente junto con la ley? La gracia de Dios. Actuó la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no es una dispensación de tiempo, la gracia de Dios siempre ha existido. Si la gracia está de la mano del Creador. ¿Por qué? Porque cuando ellos pecan, ¿qué hace el Señor? La Biblia dice que Adán y Eva se cubrieron con hojas de árboles, ¿cierto? Cubrieron sus partes, pero el Señor les quitó su ropaje, porque eso me habla de la justificación humana. Automáticamente nosotros los hombres, cuando pecamos, queremos lo mismo que Adán, cubrirnos con nuestras propias, de nuestras propias formas, ¿cierto? Justificarnos. Pero ninguno de nosotros se puede autojustificar. Necesita del Creador. ¿Y qué hizo el Creador? El Creador hizo un sacrificio. ¿Por qué hizo un sacrificio? Porque dice la Escritura que tomó piel de animal y con esa piel de animal los cubrió. Es decir, ahí manifestó el primer sacrificio. ¿Qué es eso? La gracia del Señor. Eso no es otra cosa sino la gracia del Señor. Ahí vemos la gracia y la ley juntas. La ley y la gracia siempre han estado juntas. Siempre. No es algo de, como lo señalo, como hoy día muchos lo manifiestan. Esa teología que para mí, y me van a perdonar la expresión, esa teología satánica del dispensacionalismo, que hay dispensaciones donde dicen que Dios ha ido tratando con el hombre a través de distintas épocas de tiempo. Hermano, eso es totalmente antibíblico. La gracia existía desde el principio. Si no hubiese habido gracia, Noé y su familia jamás hubiesen sido salvos en el tiempo del diluvio. Dígame, ¿qué es eso? Eso es gracia, eso es gracia, es solo la gracia. Entonces, Hoy, ¿cómo podríamos entonces decirle a nuestros hermanos cómo apelar a esa gracia? Si están transgrediendo la ley, ¿hay alguien, hay algún abogado? ¿Podrán tener algún abogado que los saque de esa situación, que los pueda ayudar? Por supuesto que sí. Juan creo que dice que si alguno ha pecado, si alguno ha quebrantado la ley de Dios, hijitos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Al Mesías, el justo. Tenemos a quien es nuestro abogado. Ahora, en base a eso mismo que lo conversábamos, ¿por qué Pablo manifiesta al Mesías como un abogado? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de un abogado? Abogar cuando alguien transgrede la ley.
abogar por alguien que ha quebrantado la ley. Yo le pregunto, usted y yo, antes que viniera nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesús, antes que viniera el Mesías, ¿usted y yo éramos culpables? ¿Usted era culpable, hermano Mauricio? Por supuesto. Yo también era culpable. ¿Culpable de qué? De pecado. De haber quebrantado la ley de Dios. Por eso que necesitamos un abogado. Y ese abogado es aquel que manifestó en nosotros su gracia. Porque la gracia viene directamente y va de la mano con la ley del Señor. Entonces, si esto es así, que la gracia y la ley de Dios van de la mano y van trabajando en comunión, yo me pregunto, hermano Mauricio, ¿por qué tantas personas en la actualidad creen entonces que la gracia anula y cancela la ley de Dios? Si estamos hablando que la ley siempre ha, trabajado desde el principio con la gracia y van una de la mano a la otra, entonces, ¿cómo hoy día tantas personas en la actualidad creen y piensan que ya la gracia anula la ley de Dios? Que ya al estar bajo la gracia, ya la ley queda, obsoleta, que ya la ley de Dios no está vigente, que ya la ley de Dios no es necesario cumplirla. Pues bien, la razón que yo veo hoy día, por la cual muchos se inclinan a pensar que la gracia de Dios anula la ley del Creador, es porque tristemente, hermano Mauricio, veo como muchos hoy están sacando de su contexto algunas escrituras. Sacan de contexto la palabra de Dios y literalmente la malinterpretan. Por ejemplo, hay una escritura que hoy día es muy común que la usen para señalar que ya no es necesario guardar la ley de Dios. Me refiero a lo que dice Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 4, hermano Mauricio, si usted puede leer, mire, preste atención. Dice así la palabra del Señor. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo. Dice. Cristo. Fíjense, hoy día son muchos los que a partir de esta escritura, de escrituras como esta, de sacarla de su contexto, suponen que Cristo anuló la ley de Dios. Pero eso ya está claro. El fin de la ley es Cristo. ¿Qué es lo que la mayoría entiende con escrituras como esta, hermano Mauricio? Que ya se cumplió todo. Que el Mesías cumplió todo. Que Cristo le puso fin a la ley. Efectivamente. Me imagino que a lo mejor usted también piensa esto. Porque la mayoría hoy día cree esto. Vino Cristo y Él trajo el lápiz y le puso punto final a la ley. Al ponerle punto final, ahora comienza un nuevo tiempo que es la gracia. Y que por eso hoy día ya la ley tiene o tuvo su punto final y ahora comienza otro periodo que es la gracia. Sin embargo, mis queridos hermanos, presten mucha atención a esto, porque tal interpretación está en completa oposición a las palabras que nuestro propio Mesías Yeshua. Si tú piensas que Él vino a ponerle punto final a la ley, entonces quiero decirte, hermano, que ese pensamiento está completamente en oposición a lo que Jesús enseñó. Mira lo que el Señor enseñó. Mateo capítulo 5, verso 17 y verso 18. Dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Fíjense, quiero detenerme en el significado de las palabras que el Señor usa aquí. Porque Él dice, no piensen que yo he venido para abrogar la ley. Yo he venido para cumplir. Y usa esta expresión, cumplir. Aquí la traducción, ¿cierto? La palabra cumplir del verso 17 proviene del griego plero. Y usted está viendo ahí en pantalla el significado. Viene del griego plero en la palabra cumplir, que significa, atención, significa completar o colmar. Note cómo, cuál es el significado de este término cumplir, que es del griego plero. Completar o colmar. ¿Qué significa esto?
Yeshua está diciendo que él no venía a anular la ley. Por el contrario, él está señalando que sus acciones representaban el cumplimiento perfecto de la ley. En otras palabras, cuando el Señor dice yo he venido a cumplir, lo que está manifestando aquí es que Yeshua vino esto. Yeshua vino a complementar y a completar la perfecta ley de Dios. A eso vino Él. Él vino a completar, a colmar la perfecta ley de Dios. No olvidemos que Juan capítulo 1 declara acerca del Mesías Yeshua, de Jesús, dice en el principio era el verbo, la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Luego el verso 14 de Juan 1 dice, y aquel verbo, la palabra, se hizo carne. Es decir, Jesús, Yeshua, es la palabra, es la ley de Dios, es la Torá viviente. Es la Torá hecha carne. Es la ley misma manifestada en el Mesías Yeshua. Y si Él es la ley, la palabra manifestada, ¿Él a qué vino? A lo que dijo acá. Él vino a cumplir y ser el complemento pleno de la ley de Dios. Entonces, si Él es el cumplimiento pleno de la ley, ¿qué significa entonces lo que Pablo señaló en Romanos 10:4 cuando dice que el fin de la ley es Cristo? ¿Qué quiso enseñar Pablo? ¿Pablo está diciendo que él le vino a poner punto final a la ley? De ninguna manera, mi querido hermano. Preste mucha atención. La palabra fin que utiliza Pablo acá, o la traducción, mejor dicho, la palabra que se traduce como fin de la ley, es la palabra griega, y usted lo va a ver ahí en la pantalla, la palabra griega, y por supuesto que usted lo puede buscar, el Strong, es la palabra griega telos, el cual se traduce, escuche, como resultado final o destino definitivo. Eso es lo que significa la palabra fin, cuando Pablo dice que el fin de la ley es el Mesías. Es decir, lo que Pablo realmente expresa en Romanos capítulo 10, verso 4, bajo ningún punto, es que Cristo puso punto final a la ley de Dios. No, lo que realmente Pablo está señalando aquí es que el Mesías es el resultado final. El destino final de la ley es Él. Es decir, Pablo lo que está manifestando es que todo el cumplimiento de la ley es el Mesías. Por lo tanto, el cumplir la ley me va a llevar al Mesías a mí. Efectivamente, porque cuando nosotros cumplimos la ley de Dios, guardamos la ley de Dios, ¿a quién nos lleva? Al Mesías, hacia allá está apuntando. Al único camino. Por eso que el Mesías dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Camino a qué? Camino al lugar de donde nos habíamos alejado. Nos habíamos alejado de las instrucciones del Padre porque habíamos quebrantado, porque habíamos pecado. ¿Y qué es lo que es pecado según la palabra de Dios? Quebrantar, transgredir la ley de Dios. Y Él, el Mesías, es el camino que nos trae de regreso a la obediencia a su palabra. El fin de la ley es el Mesías, no significa que Él le vino a poner punto final, no. No, lo que Pablo está diciendo es que la finalidad, el resultado final de la ley es el Mesías. Malamente se puede decir entonces, siervo, que yo conozco al Mesías, conozco al Salvador, conozco a Jesús, a Yeshua, ¿cierto? Si no conozco la ley y si no cumplo la ley. Por supuesto que no. La única manera de conocerlo a Él es a través de su palabra. La única manera de conocerlo a Él es a través de lo que está establecido en su palabra. Toda la ley. Cuando Pablo dice que la finalidad de la ley es el Mesías, es porque toda la ley hablaba acerca de Él. Los profetas hablaron acerca de Él. Los profetas anunciaron que vendría el príncipe de los pastores. Los profetas anunciaron que vendría el ungido. Los profetas anunciaron que vendría el deseado de todas las naciones. Y ahora cuando Pablo lo mira a Él, mira al Mesías, dice, este es el cumplimiento de lo que los profetas hablaron. Eso es lo que quiso decir. Él lo está diciendo
que Él le vino a poner punto final a la ley. De ninguna manera. Pablo jamás, querido hermano, y te lo digo con mucho amor, el apóstol Pablo jamás enseñó que nuestro Señor vino a terminar con la ley. No, es más, la Biblia en muchos de sus escritos nos comprueba que Pablo tenía un gran respeto y amor y aprecio por la ley de Dios. Mire cómo dice Romanos capítulo 3, hermano Mauricio, capítulo 3 de Romanos, verso 30 y verso 31. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Lea nuevamente, por favor, el verso 31 y póngale énfasis, mi hermano. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Notemos lo que Pablo dice, porque hoy día muchos tienen esta expresión, hermano Mauricio. Así es. No, yo soy de fe. Yo solamente creo en Jesús y por fe yo no guardo la ley porque yo soy de fe, de gracia. ¿Pero qué está enseñando aquí Pablo? ¿La fe anula la ley de Dios? Dice que de ninguna manera. Hermano, ¿te has detenido a pensar en esto? La fe que tú dices tener en Jesús no invalida la ley de Dios. No anula la ley de Dios. Al contrario, termina diciendo Que la confirma. la confirma. Si tú dices tener fe en Jesús, entonces tú debes confirmar la ley de Dios. Nosotros debemos abrazar la ley de Dios. Con mayor razón, debemos hoy día, si tenemos fe en el Señor, confirmar, guardar y obedecer la ley del Señor. ¿Se ha dado cuenta que hoy día son muchos? Porque muchos, como señalaba hace un momento, que tienen esa expresión, solo somos de fe. Yo escuché lo que dijo un hermano que me decía, no, nosotros somos solo de fe. Perfecto, amén. La fe es la que agrada a Dios. Pero ¿cuál es la fe que agrada a Dios, hermano Mauricio? Porque hoy día muchos dicen tener fe. Muchos creen tener fe. Y muchos definen la fe como dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la mayoría, si usted le pregunta a un universo de personas, la mayoría le va a responder que la fe es creer en algo que no vemos. No lo veo, pero creo. A Dios no lo veo, pero creo en Él. Muchos definen la fe básicamente como creer. Pero la fe es mucho más que creer, hermano. ¿Por qué? Porque hoy día muchos creen en Dios. La mayoría de este mundo, usted le pregunta a la mayoría de las personas del mundo, ¿creen en Dios? ¿Cuál es la respuesta en general? Con excepción de algunos, pero en general, ¿cuál es la respuesta de la mayoría? Que todos creen en Dios. Todos creen. Es más, el libro de Santiago dice esto: ¿crees tú que Dios es uno? Bien haces. Bien haces. Los demonios también creen Y tiembla. y tiemblan. Hasta los demonios creen. Entonces, si la mayoría cree y los demonios también creen, pregunto, entonces, ¿tienen fe los demonios? Si fe es solo creer, entonces la mayoría del mundo tiene fe. Hermano, hay que analizar esos conceptos. Fe no tiene que ver solo con creer. Yeshua habla acerca del creer cuando él dice, para el que cree, Todo es posible. todo es posible. En el creer, por cierto, Dios se mueve muchas veces. Pero creer no tiene que ver con fe. Pero la Escritura también señala, siervo, que la fe sin obra es muerta. Por supuesto, ¿Por a qué obra se refiere? A la obra, al resultado, ¿cierto?, de guardar la ley. la obediencia. Por eso que el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe, Es imposible agradar a Dios. o sea, ¿quiénes son los únicos que agradan a Dios? Los que hacen la obra, los que guardan la ley. Según Hebreos 11, 6, ¿quiénes son los únicos que agradan a Dios? Los que guardan la ley. Los que tienen fe, porque dice sin fe Es imposible. es imposible. O sea, la única manera de agradar a Dios, según Hebreos 11:6, es teniendo fe. Entonces, ¿qué fe? Ahí nace la pregunta. Fe no es creer. Porque vuelvo y pregunto, o vuelvo y señalo. La mayoría hoy día señala o dice creer en Dios. Correcto. Fe no tiene que ver con creer. Fe tiene que ver, y de hecho cuando nosotros vamos al significado del hebreo de la palabra fe, nos encontramos que fe viene del término emuná. Y emuná, en una oportunidad nuestras hermanas hablaron de esto. Emuná significa fidelidad, firmeza, obediencia. Es decir, cuando tú y yo somos fieles a la palabra de Dios, cuando nosotros estamos firmes en la obediencia a la palabra, cuando obedecemos, entonces tenemos fe. Porque cuando le obedecemos es la única manera de agradar a Dios. No basta solo con creer. Si tú piensas que fe solo es creer, hermano, estás equivocado. La fe verdadera es aquella que
llevan la obediencia, como usted dice, la fe sin obra es muerta. Por eso que hay una escritura que dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que espera encontrar Él cuando regrese? Obediencia. Obediencia, porque la fe es esto. La fe es obediencia. Amén. Obediencia. Entonces, Pablo nunca, hermano, enseña de que el Señor vino a poner punto final a la ley. Por el contrario, Pablo era un hombre que él entendía que la ley de Dios estaba más vigente que nunca. Pablo entendía que la ley de Dios, en los días donde él anunciaba y predicaba, de hecho, entre paréntesis, ¿qué era lo que predicaba Pablo, por ejemplo? Torá. Porque se ha puesto a pensar usted, cuando Pablo y los apóstoles predicaban, ¿qué hablaban? Nosotros hoy día usted dice, no, nosotros solo usamos la Biblia. ¿Cuál era la Biblia que usaba Pablo? ¿Cuál era la Biblia que usaban los apóstoles? Le pregunto, en los días de Pablo, ¿existía el libro de Hechos? ¿Estaba el libro de Corintios? ¿Estaba el libro de Romanos? ¿Estaba el libro de Efesios? ¿Estaba escrito el libro de Apocalipsis? ¿Se ha preguntado eso? Hermano Mauricio, ¿estaban esos libros escritos en ese tiempo? Aún no. Esos libros no existían. Esos libros fueron escritos cientos de años después de los apóstoles. Entonces, pregúntese, ¿qué libro usaban ellos para predicar? ¿Qué era lo único que predicaban ellos? La Torá. Las únicas escrituras que existían. De hecho, cuando Yeshua dice, escudriñad las escrituras, pues en ellas os parece que hallaréis la vida. ¿Cuáles eran esas escrituras que existían? Lo que hoy día la mayoría rechaza. Tal cual. La ley de Dios. Cuando Pablo dice en Timoteo, porque toda escritura es inspirada divinamente, útil para redarguir, para enseñar, para exhortar. Pregunto, ¿a qué escrituras está haciendo referencia el apóstol Pablo? ¿Está haciendo referencia a Hechos, a Apocalipsis, a Corintios, a Romanos? Si esas escrituras no existían. ¿Sabe cuáles son las únicas escrituras que son útiles para redarguir, para exhortar y para enseñar? ¿Sabe cuáles son? Las que hoy día la mayoría está rechazando. La Torá, la ley de Dios, los 5 primeros libros escritos por Moisés, donde están las instrucciones del Padre. Y esto Pablo lo entendía, si Pablo era lo que predicaba. De hecho, mire cómo dice Romanos capítulo 7, verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Notemos esto. Pablo dijo que él servía con su mente a la ley de Dios. Él, en lo absoluto, hablaba en contra de la ley de Dios. Si él señala que él servía a la ley de Dios. Sí. Él era un siervo de la ley de Dios. Era un observante. Él guardaba la ley del Señor. El problema hoy día que ocurre y que yo veo, pero de forma generalizada, es que la mayoría ha sacado totalmente de contexto a Pablo, querido siervo. Se ha presentado a Pablo de una manera de la cual él nunca fue. Hoy día se le ha puesto un vestido a Pablo que él nunca tuvo. Porque Pablo no era un protestante. Escuche muy bien esto. Pablo no era un protestante. Tampoco era un cristiano. Mucho menos fue un precursor de una nueva religión. No. Saulo de Tarso, primero, era judío. Pertenecía a la tribu de Benjamín. Fue instruido en la perfecta ley del Creador. Pablo y Saulo de Tarso no era el que hoy día la mayoría presenta en los púlpitos, porque la mayoría presenta prácticamente a un Pablo inexistente, un Pablo cristiano, un Pablo, ¿cierto?, para algunos incluso calvinista, para un Pablo protestante. Pablo, el inventor, poco menos, el formador de una nueva religión llamada el cristianismo. Hermano, ese no es el verdadero Pablo. ¿Quieres saber quién era Pablo? Miren cómo él mismo, dejemos que él mismo se presente, miren cómo él se presenta. Filipenses capítulo 3, verso 5, Pablo hablando de sí mismo, miren cómo él dice. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjese cómo Pablo muestra parte de su biografía, quién era él. En cuanto a la ley, dice que él era irreprensible.
¿Usted cree que Pablo quebrantó o enseñó a quebrantar la ley de Dios? ¿Usted piensa verdaderamente que Pablo dijo que ya no estamos bajo la ley de Dios? ¿Usted cree que Pablo enseñó eso? Cuando él está diciendo aquí que él en cuanto a la ley, ¿cómo era? Irreprensible. Él era irreprensible. Por lo tanto, todas las escrituras que hemos leído nos confirman y nos fortalecen la idea de que Pablo entendía perfectamente, hermano Mauricio, Amén. que la ley de Dios no había sido cancelada. Como decía usted hace un minuto, siervo, que Pablo no fue el creador de una nueva religión, no era un protestante, no era evangélico, ¿cierto? Pero muchos lo tienen también como un paladín, ¿cierto? De los gentiles. Exactamente. Yo soy gentil y él es mi paladín. Y por lo tanto yo ya no tengo que guardar la ley, porque Pablo, aparentemente, ¿cierto? Muchos creen que enseña a no guardar la ley. Pero acá estamos viendo y dándonos cuenta de todo lo contrario. Tal cual, hoy día se ha presentado tal cual como usted lo menciona, como un paladín que está en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, la mayoría abraza a su apóstol, es más, usan expresiones sacadas de contexto. Pablo, el apóstol de los gentiles, Correcto. es nuestro apóstol, es el apóstol que nos representa. Y voy a permanecer gentil porque él es mi apóstol. Y lo presentan de esa manera, cuando está totalmente sacado de contexto. Pablo no fue un gentil, Pablo no enseñó a los gentiles a no guardar la ley de Dios. Pablo enseñó la verdad de las Escrituras y, como acabo de señalar, lo único que él predicaba era la Torá. Él jamás escribió sus cartas, que después han sido reconocidas dentro del canon, esas cartas Romanos, Corintios, todas las cartas que él escribe. Él jamás las escribió pensando que sus escritos iban a estar por encima de la ley de Dios. ¿O usted cree que Pablo escribió esas cartas pensando que sus escritos iban a estar por encima de lo que él predicaba? Imposible. De ninguna manera. Los que han hecho eso es la religión. La religión han puesto los escritos de Pablo, sacándolos de contexto, y han hecho creer que esos escritos están por encima de lo que la ley de Dios enseña. Nada más lejos de la verdad. Pablo nunca predicó en contra de la ley de Dios. Bueno, de hecho, en muchos lugares, siervo, se enseña solamente el Nuevo Testamento. Casi no se toca el Antiguo Pacto. Por lo mismo. Por lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen a Pablo como su paladín, creyendo que él, cierto, es su referente. Correcto. Y vuelvo, reitero, sacándolo totalmente de contexto y haciendo creer que ya no es necesario lo del antiguo, sino que ahora solamente lo del nuevo. Por lo tanto, esto lleva a muchos a pensar y a creer en lo que la mayoría hoy día dice, y escuchamos en la mayoría, hermano Mauricio. Este pensamiento, dígame si no es generalizado. Nosotros, la iglesia, no estamos bajo la dispensación de la ley, sino que hoy día muchos dicen estamos bajo la dispensación de la gracia, y por esta razón nosotros ya no debemos guardar la ley de Dios. Es lo que la mayoría hoy día piensa, ¿no, hermano Mauricio? Tal cual. Ya no estamos bajo la ley de Dios, ahora estamos bajo la gracia, y como estamos bajo la gracia, ya no necesitamos guardar la ley. Bueno, esto es a raíz de lo que usted nombraba también, pues, la teología del dispensacionalismo, que no solamente hace la diferencia entre la ley y gracia, sino que también entre Israel y la iglesia. Exacto. Y por estar dentro de la iglesia, por lo tanto, yo soy dueño y acreedor, ¿cierto?, de la gracia. Nada más me afecta. Solamente vivo por gracia y a eso me aferro. Es lo que enseña el dispensacionalismo. Efectivamente. Por eso que es tan importante entender las Escrituras. Porque aunque hoy día la mayoría piense esto, aunque la mayoría hoy día abrace el hecho de que ya estamos bajo la gracia y no tenemos que guardar la ley de Dios, créame, eso es un pensamiento equívoco. ¿Pero será cierto, siervo? ¿Será que el estar bajo la gracia ya no debemos guardar la ley de Dios? Bueno, la mayoría tiene ese pensar como lo estamos conversando. Pero a diferencia de lo que hoy día la mayoría cree y piensa, partamos de la base que la ley de Dios siempre ha existido. Es más, la ley de Dios siempre existirá. Porque según lo que la Escritura nos enseña, la ley de Dios es eterna. Miren cómo dice el libro de los Salmos, capítulo 111, refiriéndose a esto, porque la ley de Dios siempre ha existido y siempre va a existir porque es eterna. Salmo 111, versos 7 y verso 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos.
afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Fíjese, hermano Mauricio, como declara este salmo, la ley de Dios está afirmada, ¿cómo dice? Eternamente y para siempre. Eternamente, para siempre. Su ley es eterna. Por lo tanto, debemos entender que la ley de Dios no fue algo que se manifestó solo en el tiempo de Moisés, como muchos suponen, porque hoy día la mayoría cree, no, la ley vino solamente en el tiempo de Moisés. Se manifestó en ese tiempo. De hecho, eso es lo que da cabida o abre la puerta para muchos pensar que era un periodo de tiempo, una dispensación de tiempo, porque muchos dicen, no, la ley vino solo en el tiempo de Moisés. Sin embargo, quiero señalarte, hermano, a la luz de las Escrituras, que antes de Moisés, la ley ya existía. Si la ley es eterna. Miren cómo dice Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, verso 5. Léalo, por favor. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aleluya. ¿Quién guardó todo esto? Abraham. ¿Abraham era después de Moisés o antes de Moisés? Antes, por supuesto. Abraham era cientos de años antes de Moisés. Entonces, si tú pensabas que la ley de Dios solo apareció en el tiempo donde aparece Moisés, quiero decirte, mi querido hermano, que estás un poco equivocado. Porque aquí Génesis 26 dice que Abraham, ¿qué es lo que hizo? Guardó mandamientos, preceptos, leyes, estatutos y guardó leyes. O sea que guardó la ley de Dios. Abraham guardó la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Esta escritura, porque es parte de la palabra de Dios, es contundente para comprender que antes que la ley fuera entregada a Moisés, ya existía ley. Ya estaba la ley de Dios. Es más, se recuerda cuando Noé, también incluso antes de Abraham, Noé, ¿cierto? Cuando se le da la orden de subir al arca, la Biblia dice que Noé subió animales 2 en 2, y es categórica la escritura al señalar que subió animales limpios y animales impuros. La pregunta es, ¿cómo Noé supo cuáles animales eran limpios y cuáles eran impuros si la ley aparece recién en el libro de Levítico, supuestamente donde manifiestan los animales limpios y impuros? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo Noé supo? Es más, cuando baja del arca, lo primero que Noé hace, según la escritura, es levantó un altar e hizo holocausto, ofreció holocausto. ¿Cómo Noé sabía lo que era un holocausto si recién en el libro de Levítico capítulo 1 el Señor da la ley de los sacrificios y del holocausto? ¿Cómo Noé supo del holocausto? Oficiando como sacerdote. Porque ya la ley existía. Si la ley es eterna, la ley no vino solamente con Moisés, no, porque la ley de Dios siempre ha existido. No es una dispensación de tiempo, no, mi querido hermano, su ley es eterna. Porque el mismo Señor declaró, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasan, su ley siempre permanece eternamente y para siempre. Mis queridos hermanos, nosotros debemos entender que la gracia, y escuchen muy bien esto por favor, la gracia de Dios bajo ningún punto ha derribado y ha terminado con la ley de Dios. Por el contrario, la gracia no es algo que venga a derribar la ley del Señor. Por el contrario, mi querido hermano, las Escrituras nos llevan a reconocer que es su gracia, la gracia de Dios, porque esta es una verdad que no podemos negar, hermano Mauricio. La gracia de Dios es la que un día a nosotros nos alcanzó. Porque la Biblia dice que por gracia nosotros somos salvos. Por gracia somos salvos. Y que eso quede muy claro. Lo único que nos salva es la gracia. Es la gracia de Dios. Su gracia nos alcanzó. Su gracia nos perdonó. Su gracia nos restauró, porque ninguno de nosotros hizo algo para merecer esta salvación. ¿O usted hizo algo para merecer esta salvación? Nada. ¿Usted hizo algo para merecer la salvación? Ninguno de nosotros hizo algo para merecer esta salvación tan maravillosa. Solo la recibimos mediante la gracia de nuestro Salvador, porque su gracia es un regalo inmerecido. Es pura gracia. Nosotros aquí no estamos enseñando a guardar la ley de Dios como método o medio de salvación, porque la ley no salva a nadie.
Guardar la ley no trae salvación, y que eso quede muy claro, y lo repito mirando a la cámara. Guardar la ley de Dios no trae salvación, porque la única forma, el único medio de alcanzar salvación es el Mesías Yeshua. Si no fuera porque Él vino a dar su vida, a derramar su sangre para el perdón, remisión de nuestros pecados, si no fuera por su gracia, nosotros no tendríamos esperanza, porque la salvación solo es Por gracia. por gracia, Amén. pura gracia. Pero escuche esto, pero ahora que nosotros ya somos salvos, porque ahora somos salvos por su gracia, es la gracia de Dios, es su misericordia, su favor inmerecido, que nos impulsa y nos mueve, ¿sabe a qué? A guardar la ley. A obedecer la ley de Dios. La gracia nos mueve a guardar los mandamientos. La gracia que hemos recibido, el perdón, la salvación que Él nos ha dado por su sola gracia, nos mueve. Por eso se entiende en pasajes como este. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Efectivamente, efectivamente. Porque hoy en gratitud y en demostración de amor debemos obedecer los Amén. mandamientos. ¿Usted guarda los mandamientos para ser salvo? No. ¿Usted cree que nosotros guardamos los mandamientos para ser salvos? No, hermano. ¿Sabe por qué guardamos los mandamientos? Porque ya hemos sido salvos por la gracia. Amén. Porque la gracia nos salvó, por eso guardamos los mandamientos. Porque la gracia nos perdonó, en gratitud y en amor obedecemos la ley de Dios. No obedecemos la ley de Dios como una regla impositiva que nos opresiona, Ni ¿cierto? por miedo. Y ni por miedo, no. No es como ese pensamiento que el cristianismo ha elevado. No, acepta a Dios, reconoce a Dios, porque si no te vas a ir al infierno. Una doctrina del terror, donde se siembra miedo en las personas, cuando el Señor jamás ha sembrado eso en el corazón. Las leyes del Señor no son para sembrar terror ni miedo en el corazón de los hombres. Así es. La ley de Dios es maravillosa. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios, Santiago dice que es la perfecta ley de la libertad. La ley de Dios trae plena libertad, mi querido hermano. Por eso que nosotros guardamos los mandamientos. No los guardamos para alcanzar salvación, no. Los guardamos porque ya Él nos salvó. Y en amor a esa salvación, como dice Juan capítulo 14, verso 15. Mire cómo dice Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabe por qué guardamos los mandamientos? No para ser salvos, no. Los guardamos porque le amamos. ¿Por qué le amamos? Porque como usted lo dijo, Él nos amó primero. Amén. Como Él nos amó primero, nos manifestó su gracia, entonces por eso que nosotros hoy día guardamos la ley de Dios. Por lo tanto, pensar que la gracia de Dios anula la ley del Señor es un grave error. La gracia no anula la ley del Señor. Por ejemplo, hay otra escritura que es muy emblemática, para ya ir un poco cerrando el tema. Hay otra escritura que es muy emblemática y que hoy se levanta y se presenta en un escenario que claramente se ha sacado de su contexto para señalar de que ya no hay que guardar la ley de Dios. Me refiero a Romanos capítulo 6, verso 14. Léalo por favor, hermano Mauricio. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No estáis bajo qué cosa? La gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. sino bajo la gracia. Notemos esto. Esta es una de las escrituras más emblemáticas que se usa en el mundo cristiano para enseñar que ya no es necesario guardar la ley de Dios, puesto que ya no estamos bajo la ley, Sino bajo la gracia. ¿qué es lo que entiende la mayoría con una escritura como esta, hermano Mauricio? Claro, si tomáramos solamente este versículo y lo aislamos, como se tiende a hacer, yo entendería tal cual como lo dice acá, que ya no estoy bajo la ley, sino solamente bajo la gracia. Y de ahí se afirman muchas personas. Por eso que ya no guardan la ley de La Dios. mayoría. Cuando escuchan a algún predicador como nosotros que estamos enseñando a guardar la ley de Dios, automáticamente dicen, no, si Romanos 6:14 dice, nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, nuestro paladín, nos dijo que estamos bajo la gracia, así que ya no estamos bajo la ley, por lo tanto, ya no hay que guardar la ley de Dios. Pues bien, lo dije hace un momento y lo reitero, Pablo bajo ningún punto y en ningún momento enseñó
que nosotros no debamos guardar la ley de Dios ni sus mandamientos. Lo que Él está aclarando en este texto lo comprendemos cuando nosotros observamos todo el contexto de su escrito. Porque uno de los grandes problemas que hoy día se genera, especialmente en el mundo cristiano, es que la mayoría saca sus escritos de contexto y solo con un texto, ¿cierto?, lo interpretan a su manera para afirmar una doctrina que está lejos de la verdad de la Escritura. Pero para entender con claridad todo, generalmente uno recomienda, ¿cierto?, leer el contexto general, el capítulo completo de lo que Pablo está hablando en este caso acá, para saber a qué está apuntando él cuando dice no estamos bajo la ley. Porque me adelanto, él nunca está diciendo y nunca enseñó que no estamos bajo la ley de Dios. No. Mira cómo Pablo habla del contexto del capítulo 6, porque entendiendo el contexto del capítulo 6 vamos a entender a qué ley se está refiriendo. Leamos Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 2. Mire cómo dice el verso 1 y verso 2 de Romanos 6. Amén, dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjese, Pablo aquí en el capítulo 6 está hablando de un contexto del pecado, de la ley del pecado. Dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Fíjese cómo sigue hablando en el verso 6 acerca de lo mismo. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Note, continúa, ¿cierto?, con la misma línea, sigue escribiendo lo mismo referente al pecado. Verso 11 y verso 12 del capítulo 6. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues en vuestro cuerpo mortal el pecado, es decir, sigue el mismo contexto. ¿Está hablando de qué? De la ley del pecado. Del pecado, de la ley del pecado, verso 17 y verso 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Y libertados de qué? Del pecado. Del pecado. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Todo el capítulo 6 de Romanos, Pablo habla de una ley que nos tenía esclavos. Pablo en el capítulo 6, incluso en el capítulo 7 también, y parte del capítulo 8, el capítulo 6, capítulo 7 y parte del capítulo 8, está hablando de una ley que a nosotros los hombres nos tenía oprimido, una ley que nos tenía esclavizada. ¿Sabe cuál es esa ley? Es la ley del pecado. Pablo está hablando de la ley del pecado. Esta ley desde Adán hasta los días que Pablo está escribiendo era una ley de la cual ningún ser humano había podido ser libre, porque el pecado nos tenía oprimido, el pecado nos tenía esclavizado. Y es esa ley a la que Pablo se refiere en Romanos 6:14, pero dice, ahora en el Mesías dice, ya, de hecho, vuelva a leer por favor Romanos 6:14, por favor, hermano Mauricio, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Fíjese, ahí está hablando el contexto. Hermanos, que ya el pecado no sea su señor, porque ese término enseñorear, tiene que ver con que ya no sea más tu señor, porque hasta ese momento, antes de que viniera el Señor, antes de que se manifestara la gracia de Dios, ¿cuál era nuestro Señor según Pablo? Claro, el pecado. El pecado, pero ahora dice, hermanos, ya no se enseñoree más de vosotros el pecado. ¿Por qué? Porque ya no están bajo la ley, ahora están bajo la gracia. ¿Bajo qué ley dice que ya no estamos? Bajo la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado, ahora estamos bajo la gracia, porque ¿qué fue lo que nos libró de esa ley de pecado? La gracia. La gracia del Señor. Si éramos culpables de muerte, éramos dignos de muerte, el pecado nos tenía oprimido, estábamos por muchos años, estuvimos bajo la ley del pecado, porque el pecado nos destruía. Pablo dice que por el pecado entró la muerte y la muerte así pasó a todos los hombres y todos los hombres quedamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos bajo esa ley, pero bendito el día cuando apareció nuestro Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque ahora dice Pablo, ya no se enseñoree más de vosotros el pecado, pues ya no estáis bajo la ley del pecado. Ahora estamos bajo la gracia del Señor.
De hecho, mire cómo dice Romanos capítulo 8, verso 2. Lea lo que dice Romanos 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué me ha librado, dice Pablo? Del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. Noten, aquí vemos cómo el apóstol confirma que el Señor vino con su gracia para libertarnos de la ley del pecado y de la muerte. Pero jamás de los jamases, el apóstol Pablo enseñó que ya no estamos bajo la ley de Dios, porque Pablo entendía que su ley y sus mandamientos son eternos y están firmes y para siempre. Amén. Por lo tanto, Romanos 6:14, nunca Pablo está diciendo que no estamos bajo la ley de Dios. Ahí no está hablando de la ley de Dios. Pablo está hablando de la ley del pecado. Por eso que necesitas escudriñar la Escritura para descubrir las verdades que están ahí de forma intrínseca, verdades que pasamos por alto por la sencilla razón de no escudriñar y simplemente dejarnos, ¿cierto?, guiar por lo que otros enseñan, por lo que otros dicen. No estamos bajo la ley, pero la ley del pecado. Porque te pregunto, ahora que conociste al Señor y Él te perdonó y te libró, ¿estás bajo la ley del pecado? Hoy día Pablo nos enseña que estamos bajo la ley del Espíritu, Amén. el Espíritu de vida que nos lleva a la obediencia a la palabra. Por lo tanto, hermano Mauricio, como conclusión a lo que hemos conversado esta noche, podemos decir que la gracia de Dios en lo absoluto anula la ley de nuestro Creador, ya que solo, como hemos visto, por la gracia de Dios nosotros somos salvos. Porque la gracia, hermanos, o la salvación se recibe única y exclusivamente por la gracia de nuestro Salvador. Pero la ley de Dios es la evidencia de aquel que ha sido salvado por el Señor. Porque la causa de la salvación, escuche esto, es el Mesías Yeshua. La causa de que tú y yo seamos salvos es el Salvador, es Jesús, es su sangre derramada. Esa es la causa por la cual nosotros somos salvos, la gracia del Señor. Pero la evidencia de esa salvación, la evidencia de que hemos sido salvos, es la obediencia, Nuestra obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, la ley no está desconectada de la gracia. La ley está conectada a la gracia, porque ahora que la gracia nos salvó, la ley por amor nos mueve ¿a qué? A la obediencia, a obedecer. Amén. La ley del Creador. Por eso, mi querido hermano y amigo, nosotros no guardamos la ley de Dios para ser salvos, porque vuelvo y reitero, nadie es salvo por guardar la ley, por guardar los mandamientos. Sin embargo, quien ha sido salvo por el Señor muestra la evidencia de su salvación guardando y obedeciendo la perfecta ley del Señor. Que el Eterno les bendiga mucho esta noche. Espero que haya sido de bendición para usted esto que hemos conversado a la luz de las Escrituras. Nuestro único fin es alumbrar, como dice el salmista, con la lámpara de su palabra. Si este espacio le fue de bendición y le pareció que tiene fundamento bíblico, ayúdenos a compartir. Comparta con sus amigos, con su familia, para que así muchos más puedan seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Fue una gran bendición haber estado con ustedes, hermano Mauricio. Gracias por acompañarnos esta noche. Lo dejo para que se pueda despedir de la audiencia en esta noche, mi querido hermano. Amén. Como decía el siervo, ayúdanos a compartir. Esperamos que se conecten muchas personas. Les mando un saludo a todos, cariñosos, donde quiera que se encuentren. Shalom. Amén. Que el Eterno les guarde. Un saludo grande para cada uno de ustedes. Será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Y esto fue Escrito está.